chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer hoy un bosquejo que he encontrado en Isaías 2, en el que nos va a hablar este bosquejo sobre la bendición del milenio. Me parece que se llama así, que se titulaba así. Pero vamos a ver. La bendición global del milenio. Entonces, vamos a ver este bosquejo. Son 6 puntos, tienen algunos apartados, algunos de ellos, y este bosquejo yo creo que tiene que animar tanto a las personas de la iglesia como a la gente que a lo mejor está aún dudando de entrar al camino de Dios, como gente que reciba el llamado dentro de un tiempo, a cualquiera, ¿no? Y sobre todo también a, bueno, pues al mundo ateo, de los cuales todavía hay hijos de Dios que estén en esa condición, pero que llegarán finalmente a entrar conforme a su voluntad. Entonces, vale, vamos a ir viendo el bosquejo. Hay este versículo que nos dan siempre en el inicio, es parte del punto 3, así que lo vamos a ver en su momento. Este bosquejo lo que nos va a hablar es de lo que se va a encontrar la humanidad, ¿no? Es probable que entre las personas, y ya no necesariamente solo entre los hijos de Dios, sino cualquier persona que vea la situación del mundo, lo que desearía es encontrarse con una tierra diferente, ¿no? Con una realidad diferente, con una vida diferente, en el sentido de lo que vemos en el mundo, en el sentido de nos gustaría vivir sin guerra, nos gustaría vivir en paz, nos gustaría vivir en libertad, nos gustaría vivir, bueno, pues en una serie de condiciones que en cierto modo puede responder a nuestro ideal, pero que en el fondo es el ideal de Dios, ¿no? Es la manera que Dios había planteado inicialmente y que de todas maneras no hemos podido disfrutar porque nosotros incurrimos en el pecado, ¿no? Pero hay una promesa de restauración, hay una promesa de devolvernos lo que nosotros mismos habíamos perdido. Entonces, lo vamos a ir viendo cómo la palabra nos presenta esta nueva regeneración, esta restauración que Dios ha planeado, que se llevará a cabo una vez que concluya el periodo de la tribulación de 7 años, que Cristo regrese y empiece a reinar, ¿no? Como el Rey de Reyes que es. Entonces, nos dice, las bendiciones de este milenio venidero son múltiples y prácticamente indescriptibles, a pesar de que la palabra nos entrega ciertas claves y nos puede hacer imaginar cómo eso va a ser. La realidad va a superar a la propia imaginación, no a la ficción, sino va a superar a la propia imaginación de cualquier idea que nosotros tengamos. Lo que Dios va a hacer va a ser todavía infinitamente mejor, ¿no? Y afectando a todos los niveles. O sea, aquí se nos hablan de ciertas cosas, pero probablemente Dios tampoco ha querido hablar más de la cuenta en ese sentido para, bueno, que el gozo, el disfrute sea todavía mayor, ¿no? Una vez que se esté experimentando. Entonces, vamos a este primer punto y nos dice, el renacimiento de la tierra. Esta es la restauración de la cual Pedro habla en Hechos 3, 19, 21. Bueno, aquí es cuando Pedro ha sanado a un mendigo inválido, justo ya después de haber recibido el Espíritu Santo, de haber hecho ese discurso en el que se convirtieron 3.000 personas. Entonces, bueno, ya habían formado también una comunidad incluso. En este momento es cuando ellos se dirigen al templo y había un mendigo que siempre se paraba, lo dejaban allí para que recibiera limosna, y Pedro, en vez de ofrecerle limosna porque no llevaban, le dijo, yo te entrego lo que tengo en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, ¿no? Y andó. De hecho, esa persona sanó al instante, era cojo, verdaderamente. Nos dice, Pedro sana a un mendigo inválido. Vale, bueno, pero el contexto del texto donde nos llevan aquí es este. Entonces, en el versículo 19 nos dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Está anunciado de esa manera y, digamos, Cristo no se conformaría con venir aquí y, bueno, pues estar en estas condiciones, en unas condiciones donde el medio ambiente está perjudicado, en unas condiciones donde la justicia está corrompida, en unas condiciones donde la política se muestra absolutamente ineficiente, en unas condiciones donde los valores éticos y morales de Dios
bueno, pues prácticamente están tratando de hacer que desaparezcan. En fin, va a ser una restauración que finalmente va a afectar a todo, pero también en lo natural, o sea, no va a haber ese índice tampoco de contaminación. Digamos, la restauración va a afectar a todos los terrenos, no solo sociales, políticos, económicos, alimentarios. Va a ser una regeneración completa, ¿no? Pero solo va a suceder una vez que Él venga a restaurar su reino. Mientras tanto, la Tierra va a continuar en ese periodo de, bueno, que la propia ciencia determina por la segunda ley de la termodinámica, la entropía, y que todo tiende a desaparecer, ¿no? Todo tiende a desordenarse y a, bueno, pues a ir en decadencia, ¿no? Así va a ser hasta el final. La Tierra va a estar sufriendo esos últimos 7 años esa degradación para finalmente que experimente la regeneración, ¿no? Que el propio Jesús va a manifestar a la hora de llegar en su presencia, y entonces ahí es cuando lo va a hacer todo nuevo, ¿no? Y nos lo dicen, va a ser cuando de nuevo el Padre envía a Jesús, no antes. Entonces, incluso en la época del Anticristo puede haber un tiempo donde, a pesar de los juicios de Dios, se intente vender que el mundo está mejorando, que finalmente está avanzando, que se está sobreponiendo a todos esos problemas. Pero no va a dejar de ser una apariencia, porque el mundo va a tender justo a lo contrario, ¿no? A ir destruyéndose poco a poco, pero todavía de una manera mucho más incrementada a lo largo de esos 7 años finales de la tribulación, ¿no? Entonces, es así, el renacimiento de la tierra. Es verdad que aquí no nos habla, y es eso, es que nos da cierta referencia a la palabra, pero yo creo que para que la sorpresa, el disfrute, el gozo de la gente sea aún mayor, Dios da ciertas referencias únicamente, ¿no? No nos quiere revelar lo que va a ser toda una sorpresa para todo el mundo realmente, para las personas que estén viviendo el milenio. Entonces, en el segundo punto nos dice, Israel recibirá bendiciones especiales, el reino será grande y se extenderá desde el Nilo hasta el Éufrates, Israel se asentará debajo de su vid y de su higuera. Esto nos lo argumentan en Zacarías 3:10. Aquí nos están hablando de la limpieza del sumo sacerdote. Bueno, leemos antes el 9 y nos dice, miren ahora la joya que he puesto ante Jesúa, una sola piedra con 7 facetas. En hebreo, en vez de 7 facetas, nos habla de 7 ojos. Una sola piedra con 7 ojos. Esa piedra puede representar a Jesús, a los 7 espíritus de Dios. Vamos a leer a partir del 8, aunque nos llevan aquí al 10, pero dice, escúchenme, oh Jesús, sumo sacerdote, y ustedes los demás sacerdotes, ustedes son símbolo de lo que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño. Entonces aquí, en esta palabra y en esta Biblia en concreto, nos da la palabra para retoño, lo que nos habla, y lo vamos a leer porque lo he buscado justo antes de, a la par que he buscado el texto, por eso he querido leer un poquito antes. Entonces, para retoño, para que entendamos a qué se nos está refiriendo, nos habla de semaj, la palabra hebrea semaj, y semaj nos dice retoño, brote. Estos términos hacen referencia a la rama tierna, al brote o al nuevo crecimiento de una planta viva. También son títulos del Mesías, el rey del linaje de David. Entonces, bueno, y aquí nos dice aparte más versículos donde nos hablan de, utilizando este término, semaj, en Isaías 4:2, 11:1, Jeremías 23:5, 33:15, Zacarías 3:8 y 6:12. Entonces, nos dice además, este sumo sacerdote, lo que os estoy hablando es un tipo de Cristo, ¿no? De lo que va a venir, de lo que está por venir, que es el sumo sacerdote, por la orden de Melquisedec. Y dice, miren ahora la joya que he puesto ante Jesúa, una sola piedra con 7 facetas. Y aquí nos dicen que en hebreo también es 7 facetas o 7 ojos. Puede representar la roca, la piedra, Cristo mismo y, o sea, los 7 espíritus de 7 ojos, los 7 espíritus podrían ser también de Dios, podrían ser. Grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en un solo día quitaré los pecados de esta tierra. En ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propias vides e higueras. Entonces, es justo lo que nos está diciendo, porque a pesar de que sí hay un juicio establecido de 7 años, la última semana de Daniel, la semana 70, un conjunto de 7 años, sí que el juicio
concluye con la segunda venida, ¿no? Y es ahí cuando Cristo verdaderamente deshace el pecado. Vamos, acaba con todo el mal, ¿no? Sí, bueno, aunque en el milenio, al final del milenio va a haber como un corte también, va a haber una separación ya definitiva de algunas personas que se rebelen finalmente contra Dios. Pero bueno, el milenio en sí va a estar en cierto modo libre de esa tentación de Satanás, porque Satanás va a ser encadenado por esos 1000 años. Entonces nos está diciendo que en ese día, en ese mismo día en el que él quita el pecado, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propias vides e higueras. Entonces, Israel también recibirá bendiciones especiales en ese sentido, porque es desde ahí desde donde va a reinar Jesús, ¿no? Dios lo escogió desde un inicio porque es, digamos, la capital del mundo va a ser Jerusalén, va a ser el territorio de Israel, ese va a ser la ciudad de Dios, vamos, lo es, pero es desde donde va a reinar y por lo tanto va a ser la referencia para el mundo entero, ¿no? Eso conlleva que al propio territorio de Israel, por la misma presencia de Dios, pues va a tener esa grandísima bendición, ¿no? Y va a ser todo también rápido, o sea, porque además es que ahí nos lo está diciendo, en un solo día quitaré los pecados de esta tierra. En ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propias vides e higueras. Aparte aquí en el bosquejo nos dice, el reino será grande y se extenderá desde el Nilo hasta el Éufrates. Israel se asentará debajo de su vid y de su higuera. También eso quiere decir que, porque hoy en día, hace poco, vamos, en el 23 de diciembre del 2016, empezaron a considerar ciertos asentamientos israelíes de manera ilegal por parte de la ONU, y lo que quiere decir es que también Dios va a tomar, o sea, va a disponer el territorio de Israel como Él lo ha establecido, y así va a ser, ¿no? No va a haber ahí limitaciones políticas, no va a haber nadie que diga, no, esto no te pertenece. Dios va a dividir la tierra a su antojo, y en ese sentido, pues precisamente Israel sí va a tener una bendición especial, ¿no? Por ser la niña de sus ojos. Entonces así nos lo dice, y todo esto va a ser con el momento de la segunda venida de Cristo. Es justo ahí cuando empieza el milenio. El milenio no sé exactamente cómo será el periodo de la regeneración, el tiempo que llevará, pero yo imagino que tampoco será excesivo, y ya lo vemos, desde el momento de quitar el pecado a empezar a disfrutar de esa situación es en un día, ¿no? En ese mismo día. Y además así Dios va a demostrar también todo el poder que tiene. Igual que hay mucha gente que hoy en día niega, Dios no ha podido hacer todo este universo, toda esta creación no se ha podido hacer en 6 días. Es imposible. Físicamente, científicamente es imposible, porque sí. Pues a lo mejor vamos a ver que hay una regeneración, aunque no va a ser una regeneración dentro de esta tierra, pero es probable que Dios lo haga con un chasquido de dedos, ¿no? Y ¡boom! De nuevo empieza un paraíso aquí en la tierra, y va a ser incluso, yo en cierto modo diría que superior a lo que en su momento Dios preparó para Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Cristo va a estar en la tierra. No era como en ese entonces, donde Dios puso ahí a los humanos, Dios se manifestaba con los humanos, Dios el Padre, pero es diferente porque, digamos, vamos a tener aquí a la encarnación de Dios, ¿no? También reinando sobre nosotros, dirigiendo, aprendiendo, enseñándonos continuamente. En fin, va a ser, yo creo, una bendición aún mucho más superior. Bueno, y además sí, porque no va a haber esa posibilidad de, al menos de ser tentados por Satanás, ¿no? Ya será una cuestión más de lo que surja, del mal que surja en cada individuo, pero además sin estar sujetos en ese sentido precisamente a esa tentación de Satanás, a ese pecado anterior, porque entonces todo eso habrá sido borrado, ¿no? Así nos lo dice además, que en un día borrará todos los pecados. Vale, vamos al punto 3. De momento estos 3 primeros solo tienen un versículo, luego el 4 tiene 4 apartados, el 5 un versículo y el 6 otros 2 apartados. Venga, vamos entonces, punto 3, y dice, habrá paz entre los pueblos, no habrá más guerras. En Isaías 2.4 este primer versículo, y nos dice, el reinado futuro del Señor. Este capítulo verdaderamente convendría leerlo entero, ¿no? Pero bueno, por centrarnos en lo que nos da el bosquejo, no lo vamos a hacer. Isaías 2.4. El Señor mediará entre las naciones.
y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Entonces, verdaderamente va a ser un periodo de paz que además a raíz de esos últimos 7 años finales, esos últimos 7 años de juicio, esos 7 últimos años de persecución a los nuevos convertidos y a los cristianos a lo mejor que se hayan quedado por las razones que Dios haya considerado, pero que hayan fortalecido su fe, pues digamos que a consecuencia de toda esa persecución, de toda esa dificultad, de ese periodo de aflicción, aún va a ser más valorada, ¿no? Esa paz que va a llegar, esa verdadera paz, ¿no? Esa paz falsa que durante 3 años y medio va a aparentar, no solo entre israelíes y palestinos, sino que personalmente yo pienso que el pacto de paz va a ser algo, bueno, va a ser algo mundial, pero porque en realidad los conflictos entre las naciones no responden verdaderamente a conflictos entre naciones, sino a intereses políticos, intereses militares, económicos, armamentísticos, en fin. No hay un interés real, o sea, un verdadero conflicto, sino que todo son estrategias básicamente económicas. Ahí demuestran las personas su nivel de de amor a ciertas armas, ¿no? Que no les importa cuántos peones tengan que caer, incluso de su propio país, mandándolos a la guerra, a guerras injustificadas, a misiones falsas, pues a toda la basura que finalmente sale y que se demuestra como simples estrategias para invadir países, expropiar tesoros, en fin, conquistar terrenos de petróleo. Ya todos sabemos ya lo que hay, ¿no? Y eso no va a ser así, así nos lo está diciendo. El Señor mismo mediará entre las naciones, pero ya van a ser una serie, habrá quizá diferencias, pero se va a tratar de una manera diferente, o sea, básicamente porque quienes verdaderamente van a gobernar no tienen nada que ver con los que hoy en día están en el poder, van a ser personas que Jesús va a determinar. Tú gobiernas aquí, tú gobiernas, tú ayudas a dirigir, tú tal. Él va a reinar sobre toda la tierra, pero tendrá sus ayudantes, que va a ser parte de su iglesia preparada. Él decidirá cómo organiza el tema, pero va a ser así. Y la mediación va a ser diferente porque los que van a ser entonces dirigentes van a ser gente de su propia iglesia y entonces pues vamos a ver que se va a comprobar que los conflictos van a ser de otra manera, o sea, las diferencias se van a tratar de una manera muy distinta, no va a haber esa hipocresía que hay, sino que verdaderamente todos los dirigentes van a ser hermanos, ¿no? Verdaderos hermanos, y no van a tener que aparentar ante la gente nos llevamos bien, o sea, nos llevamos mal para justificar una invasión, ni va a haber nada de eso, porque nos dice, ellos, la gente de las naciones internacionales, forjarán sus espadas en rejas de arado, o sea, básicamente desaparece todo lo que son las armas, ¿no? Y sus lanzas en herramientas para podar. Se volverá un sistema más acorde a estar en contacto con la naturaleza. Digamos que se va a fomentar un trabajo donde todos colaboremos para el bienestar de la tierra. Y los alimentos van a ser naturales, todas las cosas, ¿no? No va a haber a ese nivel la contaminación que hoy tenemos, los cambios en la comida transgénica, los chemtrails, los aquatrails, que yo lo he descubierto esto hace pocos días, también químicos que se vierten en el agua a través de barcos, van dejando restos, están tratando de contaminarlo todo y todo eso va a ser absolutamente deshecho, ¿no? Y entonces nos dice, no peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra, va a ser un reinado de paz y por lo tanto no va a haber necesidad de que nadie se aliste en el ejército, no va a haber ejércitos. Es que además no se necesitan ejércitos porque teniendo aquí a Cristo las armas no van a prevalecer. Entonces, cuando tenemos al Todopoderoso aquí entre nosotros, una manifestación del Todopoderoso, que es Jesús, pues sería irónico, ¿no? Estar teniendo ejércitos militares, de armas, cuando estamos hablando del Dios inmortal. Entonces, nada de eso va a existir.
y ya se verá cómo verdaderamente se organizará toda la sociedad, pero va a ser una, digamos, la esencia va a estar en la cooperación, va a estar en trabajar todos, todos con todos, pero para el bien de todos, va a ser buscar continuamente el bien común, no va a haber tampoco ese egoísmo que hay en las personas, ese voy a mirar solo por mí. No digo que no puedan en algunos casos manifestarse, porque digamos, la muerte no desaparece finalmente hasta el final del reinado milenial, ¿no? O sea que ahí también va a haber ciertos vestigios de cosas que todavía, porque yo no tengo exactamente claro, y la palabra tampoco nos lo dice, cómo las personas que quizá la lógica nos haría pensar que las personas que aguanten, que no mueran en la gran tribulación, que crean en Dios pero que no sean asesinadas, en teoría ellas entrarían con un cuerpo mortal, aunque debido a que habrá, bueno, pues se ofrecerá también sanidad a las naciones y la gente prolongará su vida. A lo mejor hay personas que viven 400 años del milenio, ¿no? De los 1000 años, o 500 o 600, cada uno tendrá lo que sea, pero yo creo que habrá todavía una parte de la humanidad que tendrán ese cuerpo mortal, aunque haya una ampliación de ese índice de vida, ¿no? Que hoy en día estaría entre los 80, 90, 100, o sea, yo creo que se ampliaría esa esperanza de vida, ¿no? Se ampliará. De hecho, yo creo que luego nos lo tocarán en algún punto. Luego creo que es en Isaías 65, donde vamos a ir, entonces no voy a ir ahora, luego lo leeremos si no nos mencionan ese punto, pero me parece que es o en Isaías 65 o 66, donde nos hablan juicio y salvación final. En el 65, sí. Vale. Bueno, pues luego iremos, pero aquí también nos dan precisamente claves en cuanto a este periodo, ¿no? Este periodo milenial. Bueno, de hecho, ya que lo he comentado y lo he localizado el versículo, en el versículo 20 nos dice: los bebés ya no morirán, hablándonos aquí del milenio, porque ya en la eternidad ya no hay muerte. Entonces esto nos está hablando también del milenio. Y dice: los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. Es decir, alguien que a lo mejor, aun estando bajo ese reinado del Dios soberano, pues finalmente incurra en pecado, pues morirá, pero ya con 100 años, ¿no? O sea, nos lo está diciendo. Entonces, bueno, pues eso, pues quizá el anciano sea de 400, pero ya nos dice que el anciano, que 100 años no serán, ¿no? Se va a volver un poquito a lo que era inicialmente, pues esa esperanza de vida también de la humanidad, ¿no? Entonces nos dice así: no habrá guerra entre los pueblos, va a ser una paz constante, ¿no? Vale. Esto también nos lo argumentan en Miqueas 4.3, este mismo punto. Aquí nos habla del futuro reinado del Señor. Dice: el Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación ni seguirán entrenándose para la guerra. Vale. Muy similar, ¿no? Prácticamente el mismo texto. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice: todos vivirán en paz y prosperidad, disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Y de hecho es probable que en algunos casos se siga incluso con el tema de la idolatría, porque después en el versículo 5 nos dice: aunque las naciones que nos rodean sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. Entonces, y esto es parte del apartado del futuro reinado del Señor. Bueno, aunque podría ser también parte de lo que es la historia, de lo que incluso es el presente, podría hablar en cierto sentido, porque luego nos dice, después luego nos habla de nuevo del futuro reinado del Señor. Dice: en aquel día venidero, dice el Señor, reuniré a los lisiados, a los que fueron desterrados y a quienes he llenado de profundo dolor. Entonces, podría estar hablándonos de ambas cosas en este, pero precisamente como va a continuar habiendo algunas personas que van a incurrir en pecado, aun a pesar de esa regeneración, podría ser incluso que haya gente que se vaya tras los ídolos, aun estando Jesús aquí en la tierra, ¿no? Bueno,
Vale, reincide en la misma idea, ¿no? Todos vivirán en paz y prosperidad, porque si bien el evangelio de la prosperidad hoy en día está adulterado, o sea, es un falso evangelio, no es que esté adulterado, sino que evangelio con una prosperidad sí o sí es un evangelio adulterado, porque Dios prospera a quien a él le conviene, a quien a él le interesa, a quien a él le apetece, pero lo que no se puede decir es que hoy en día el futuro de la gente, además de la iglesia, es la prosperidad, es la paz, es la bendición continua, es la ausencia de problemas. Si se vende esa idea y además esa realidad se manifiesta en la vida de la gente, entonces, ojito, ojito, porque es muy probable que entonces no estemos en la verdad de la palabra, ¿no? Sin embargo, cuando Cristo esté en la tierra, lo que va a reinar es no solo la paz, sino esa prosperidad. No va a haber ausencia para nadie, no va a haber mendigos, no va a haber gente en la calle, no va a haber personas buscando algo con lo que alimentarse. Va a haber, toda la gente va a estar saciada de sus necesidades y verdaderamente se va a experimentar parte de ese mundo ideal, ¿no? Vale, entonces, punto 3 lo hemos visto, habrá paz entre los pueblos, no habrá más guerras. Vamos al punto 4 y nos dice, habrá una gran bendición sobre la naturaleza, en Isaías 35, 1, 3, y aquí nos habla de la esperanza de restauración. Entonces dice, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegrías. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Entonces hay que, precisamente, ¿no? Debe exhortar a saber que finalmente los tiempos finales en los que estamos, el momento antes de ese periodo de mayor tribulación, de mayor juicio, de mayor aflicción sobre la tierra, pues todo esto ha de verse, la situación no solo social, sino ambiental, se tiene que ver perjudicada precisamente para certificar que estamos en los tiempos del fin, pero debe animar tanto a las personas que salgan antes de la tribulación, porque ellos ya estarán experimentando una condición que es la que van a manifestar en el reinado milenial, y también para las personas que estando en el periodo de la tribulación conozcan que están en el periodo de la tribulación, se animen a pensar, vale, son 7 años y sí, puede ser un tiempo difícil, pero esta es la promesa que hay. Hay una promesa de que después hay una verdadera restauración. Yo esto ya lo dije en otro vídeo, no sé si vendrá antes, después. Lo tomé de una presentación que habían hecho sobre el arrebatamiento, en cierto modo una dramatización, y luego pues hablaban sobre lo que vendría tras ese tiempo, y exhortaban a la gente a buscar a Dios para antes de cuando ocurra el suceso. Y uno de los pastores que salían en estos vídeos decía, si a nosotros nos propusieran pasar un mal día en prisión y luego disfrutar del resto de nuestra vida en una gran condición, pues lleno de prosperidad, lleno de paz, lleno de salud, de abundancia, y por contra nos ofrecieran pasar un día de abundancia, de paz, de prosperidad, de salud, pero el resto de nuestra vida en una cárcel, que todo el mundo elegiríamos la primera opción, ¿no? El pasar una noche mala, un día malo, 24 horas malos y disfrutar del resto. Entonces, así hay que plantearse esos 7 años. Finalmente, son 7 años, es un periodo de tiempo, sí, pero comparados con 1000 años de Cristo, no es absolutamente, es una noche, ¿no? Es como si fuera una noche. Comparados con una eternidad, es como un suspiro, ni siquiera es un suspiro, ¿no? Es un intento de suspiro, todo eso es comparado, esos 7 años comparado con la eternidad. Ahí se queda, ¿no? Entonces, hay que animarse en ese sentido. Y ayudará, yo creo que ayudará a las personas leer la promesa, leer toda esa restauración que va a venir para ganar fuerzas, ¿no? Para afirmarse en el Señor y confiar además en su protección, en su gracia y en la fortaleza que va a entregar también a la gente durante ese periodo de prueba, ¿no? Pero es que lo que viene es maravilloso, así que si estaba determinado por Dios que no podías entrar al camino antes,
del arrebatamiento, pues que sea después. Y bueno, eso también tendrá un sentido en ese plan final de Dios, ¿no? Entonces, habrá una gran bendición sobre la naturaleza. Isaías, bueno, 35, ahí nos lo habla, ¿no? Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. No va a haber terrenos desérticos, va a haber, probablemente además la naturaleza, lucirá de otra manera, será... quizá además el clima no varía, a lo mejor hay un clima tropical durante todo el año, no lo sé, no sé cómo será, pero es probable que sea así. Entonces, como que haya un continuo verano, pero en un estado que no es un calor, que será un ambiente tropical, ¿no? Donde pues, estás a gusto a cualquier hora del día, estando donde estés, ¿no? Yo creo que será algo así, será algo global. Todas estas cosas y este bosquejo yo lo presento como desde lo que yo pienso, ¿vale? Y lo que nos da la palabra y tal, pero bueno, sabiendo que todo está sujeto a lo que Dios haya pensado. O sea, lo comento como yo lo puedo interpretar, pero finalmente estará sujeto a lo que Dios haya determinado. Pero bueno, y nos dice, así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Abundancia de flores, de cantos, de alegría. Finalmente, estar en una parte o en otra del mundo se va a ver contagiado del propio amor de Dios que va a estar manifestado sobre la tierra. Entonces, el gozo, la sensación de alivio y de... no va a haber estrés, no va a haber... Es que verdaderamente creo que no lo podemos imaginar, y menos ante la situación que se vive, la situación que finalmente desde la caída el humano ha experimentado. No es concebible, ¿no? No es concebible ese tiempo tan asombroso que se va a vivir, ¿no? en el momento del milenio. Nos lo dicen aquí Isaías 35, 1, 3, y nos lo argumentan también en el 41, 18, 20 del mismo Isaías. Isaías 41, 18, 20. Aquí nos está hablando de que Dios ayuda a Israel. Y dice, abriré ríos para ellos en los altiplanos, les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa que el Señor es quien lo ha hecho. El Santo de Israel lo ha creado. Entonces, hay parte también profético que está sucediendo en Israel. Israel ha habido zonas desérticas que han empezado a florecer, ha habido aparición también de algunos nuevos ríos. Esto lo podéis cotejar todo con las noticias, todas estas noticias son oficiales. Entonces hay un cierto cumplimiento profético, pero, o sea, un cumplimiento actual, pero también hay una relación profética a la restauración. Y ahí va a ser un agua pura lo que va a estar regando e inundando a esta tierra. No va a haber esa contaminación, no va a estar esa isla de plástico que está me parece que es en el Pacífico, que hay una acumulación ahí increíble de residuos, me parece que es del tamaño de la isla de Manhattan. Hay cosas mucho más importantes para los gobiernos, ¿no? Que solucionar ese problema que nos afecta a todos finalmente. Entonces toda esa contaminación, todas esas cosas, todo eso va a desaparecer, ¿no? Digamos, Dios va a purificar todos los elementos, absolutamente todos. Y nos lo dice, llenaré el desierto con lagunas de agua, por la tierra reseca correrán ríos, alimentados por manantiales. Encima la formación va a ser paradisiaca, o sea, es que lo vamos a ver, no sé si hay gente que conoce a lo mejor, pues, por ejemplo, las cascadas de Iguazú, o bueno, lugares así que son como muy paradisíacos, ¿no? Que nos traen esa imagen, pues qué bella formación de la naturaleza. Pues va a ser restaurada en ese sentido. No digo que o sea, que la formación misma de la Tierra vaya a tener un cambio radical, pero va a ganar en belleza toda la creación en sí también, ¿no?
Vale, entonces, venga, hemos visto este primer... Bueno, es el punto 4 donde estamos, pero es parte de la introducción. Ahora vienen los 4 apartados del punto 4 y nos dice: la maldición será eliminada en Ezequiel. La maldición será eliminada, Ezequiel 34, 25, 29. Vale, y aquí nos habla del pacto de paz del Señor. Y dice: haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes, y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Versículo 29, que es el último que nos llevaban aquí: haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre, ni sufra los insultos de naciones extranjeras. Entonces, hará un pacto de paz con su pueblo, porque hoy en día, bueno, desgraciadamente, pero proféticamente Israel todavía no reconoce al Mesías. Entonces, como además la Iglesia está todavía aquí, digamos que Dios no retoma todavía la actividad con su pueblo, ¿no? Pero volverá durante ese periodo de 7 años a utilizarlos activamente, y luego después, con esa restauración también, bueno, pues digamos que por la propia gloria de la santidad de Jesús también ahí manifestada en el territorio de Israel, eso va a provocar que, bueno, pues el terreno sea... O sea, que lo que se pueda acercar allí sea docilidad, sea amor, sea paz, tranquilidad. Es lo que va a rodear, ¿no? Es lo que va a provocar la propia gloria, porque, digamos, durante ese milenio, que por lo que la palabra nos dice, aún seguirá habiendo un cierto mal, pero ya no generado por la tentación del diablo, sino por lo que las almas, los humanos, generen. Pero precisamente esa gloria de Dios lo que va a hacer es repeler todo eso, y entonces el territorio, todo lo que abarque el territorio de Israel, va a representar esa gloria como una muralla, ¿no? Como un, bueno, sí, un repelente, ¿no? de cualquier cosa nociva en ese caso. Dicen: todos los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada, ¿no? Como un campo de protección, de bendición. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Aquí nos habla de Beracá. Lo vamos a mirar aquí en este glosario que también nos dan de algunas palabras en hebreo y en griego. Beracá, en este caso Beracá, describe un voto que resulta en prosperidad, paz, libertad y seguridad. Entonces será... O sea, habrá lluvias, porque nos dice: en la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Entonces eso ya también representa en sí mismo esa protección, ¿no? Esa paz, esa seguridad que verdaderamente Israel, bueno, desde que se estableció como nación, no a partir del 47, sino desde que Dios los eligió y los llevó a la tierra prometida, sí ha tenido algunas épocas la nación de seguridad y tal, pero por lo general siempre ha sido una nación perseguida, una nación atacada, asediada por enemigos. Entonces, finalmente el pueblo judío en ese sentido va a poder descansar, ¿no? Va a poder vivir en paz, vivir tranquilos, vivir confiados, y es algo que, bueno, pues básicamente desde que se establecieron en el territorio no han tenido, ¿no? Y nos dice: sí, en la época de Salomón hubo una época ahí de más tranquilidad también. Ha habido algunas otras épocas, pero por lo general siempre ha habido complicaciones, ¿no? Y dice: los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes, y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Y Ezequiel también puede tener un cumplimiento profético incluso con lo que vendría después de el cautiverio de Babilonia. Entonces aquí esto también tiene
O sea, hay un sentido en el contexto histórico de, digamos, el ataque, el asedio y la deportación que iban a vivir, que iban a experimentar hacia Babilonia, pero vemos que, aunque haya una parte de cumplimiento, el sentido profético de que Israel va a tener paz, de que van a poder vivir con seguridad, con la misma bendición de Dios, hoy en día no se ha manifestado, aún a pesar de que volvieron de ese destierro y que después del año 70, lo mismo, hasta 1947 no volvieron al territorio. Pero aún a pesar de que haya habido esa vuelta, tampoco hoy en día está manifestado esa promesa, ¿no? Del pacto de paz del Señor. No del falso Mesías, que es el que les va a traer el falso pacto de paz. Entonces eso todavía no se ha manifestado. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán, vivirán seguros y nadie los atemorizará. No es la situación precisamente que vive Israel tampoco. Y dice, haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre, ni sufra de los insultos de naciones extranjeras. Entonces, bueno, los mejores frutos estarán allí, ¿no? El fruto de mayor calidad, y va a ser también a consecuencia de que la propia gloria de Dios, de Cristo manifestada allí, pues eso afecta a todo, absolutamente a todos los elementos, ¿no? A todo ser vivo, a los frutos, a todo. Lo afectará absolutamente todo. Es producto de esa bendición también sobre la naturaleza, ¿no? Que es el punto en el que estamos. Entonces hemos leído, perdón, no estamos en ese punto, estamos en el punto de que la maldición es eliminada. Pero el anterior sí nos hablaba de eso, la bendición a la naturaleza. Entonces es una consecuencia, ¿no? El hecho de que ahí esté Jesús y... porque donde hay bendición, pero bendición directa de Dios, no hablamos de ahora de las bendiciones que Dios concede también individualmente a gente de la iglesia, sino que la propia gloria de Dios provoca una bendición general, ¿no? Es algo diferente a lo que hay ahora, a lo que será en su momento. Entonces, la maldición será eliminada porque no pueden convivir. Esto elimina la idea de, bueno, la interpretación errada de que los 1000 años de Cristo son simbólicos, de que la Iglesia está reinando, el catolicismo, que Cristo está reinando pero desde el cielo y es la Iglesia la que ejerce el reinado. No puede haber príncipes hoy aquí reinando sobre nada, porque además nadie reina, la gente de la Iglesia básicamente está apartada de toda esa influencia, sobre todo a nivel político. Hay gente cristiana y tal, en algunos puestos, pero no hay un reinado. Cuando hay un reinado, una dirección. El rey es Jesús, pero cuando hay una dirección en ese sentido, va a ser patente para el mundo entero de que es así, y hoy en día pues no es la situación. Entonces Cristo no puede estar reinando en este momento porque el mundo sigue bajo maldición, y la bendición y la maldición no pueden coexistir. O sea, ante la gloria de Dios no hay maldición, eso no tiene entrada siquiera, no tiene cabida. Entonces no se puede afirmar que Jesús hoy en día pues esté reinando, ¿no? Cuando vemos además la situación mundial como está. Bueno, entonces aquí hemos estado en 34, 25, 29, y en el mismo Isaías 36, 33, 36 también nos argumentan esto. Y aquí nos están hablando de la restauración de Israel. Dice, esto dice el Señor soberano, cuando yo los limpie de sus pecados, volveré a poblar sus ciudades y se reconstruirán las ruinas. Los campos que estaban vacíos y desolados, a la vista de todos se cultivarán de nuevo. Cuando los regrese a su tierra, la gente dirá, esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades abandonadas y en ruinas ahora tienen murallas fuertes y están llenas de gente. Entonces las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo, el Señor, reedifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía, pues yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré mi palabra. Esto lo mismo, tiene un cumplimiento porque esto Ezequiel lo escribió en el 586, en el 87, 571, y los judíos fueron desterrados en el 97, 597, aunque Jerusalén fue destruida en el 86. Entonces, hay un cierto contenido y cumplimiento en lo histórico, y es justo lo que también hoy se está dando ya, que he dicho de las noticias de que se está viendo como partes del desierto están empezando a florecer, y verdaderamente, o sea, Israel
tiene mucho producto, ¿no? Y de muy buena calidad de su propia tierra. Entonces eso es parte de la bendición de Dios, pero que aún será muy superior, mucho mayor en el sentido de cuando la maldición sea eliminada, ¿no? Toda esa riqueza de esa tierra pues se va a ver incrementada y ahí nos lo está diciendo. Las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo, el Señor, reedifique lo que estaba en ruinas, porque antes, bueno, también a la hora de volver el pueblo de Israel se nota y el mundo percibe que hay una dirección de Dios, quizá no todo el mundo ateo, pero finalmente, como todo está sometido a su voluntad y como los plazos están dados en la palabra, y se ve que se cumple, la gente que estudia la palabra, que estudia la escatología, que estudia la historia, el tema del calendario de Dios, encuentra la correlación, ya son estudios muy profundos, pero se demuestra cómo Dios determina algo, se compromete a algo, una vez que haya cumplido ese castigo, que es para eso, para llamar a la gente a que se vuelvan a Él, cumple también, ¿no? Entonces, finalmente eso también hace que hoy en día, pues, a pesar de que Israel por las naciones está siendo desprestigiada, está siendo perseguida, pues a pesar de eso sí que el mundo cristiano le muestra su apoyo incondicional a Israel, ¿no? Sí, lo hacemos, se hace desde la distancia, pero bueno, el apoyo está ahí y finalmente el deseo de que esa nación también reciban a Dios, la oración, todo eso también ayuda, o sea, hay un compromiso, ¿no? Porque lo pone Dios en el interior de la gente. Quizá, obviamente nadie quiere el mal en ninguna tierra, pero por ver lo que siempre ha padecido Israel, pues hay también una compasión, ¿no? con ese territorio. Vamos al punto B y dice, la tierra producirá muchos frutos. En Amós 9:13 y nos dice, aquí nos está hablando de la visión de Dios junto al altar. Bueno, pero ya el versículo 13 nos centra a partir de la promesa de la restauración. Entonces nos dice, llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Entonces, mira lo que está diciendo, llegará el día en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. O sea que la tierra verdaderamente, por eso no va a haber tampoco carencia, porque no va a haber que esperar probablemente a los cambios de estaciones. Si es que hubiera un clima, y esto ya digo, yo antes lo he dicho así, pero no sé si será realmente así, pero quizá haya un clima estable y entonces el nacimiento, quizá si una persona toma un fruto de un árbol, ese fruto vuelve a salir, ¿no? Para que si viene otra persona por detrás también se haga con otro. No digo que vaya a ser a lo mejor en una cuestión de lo estás arrancando y ya ha salido el otro, pero quién sabe, podría llegar a ser incluso así. Entonces no habría carencia para nada, ¿no? Y evidentemente, estando reinando Dios, no va a haber tampoco un desperdicio de la comida, o sea, la comida no se va a estar estropeando, no, probablemente va a estar ahí hasta el momento en que alguien se lo coma, y cuando se lo coma saldrá otra, perfecta, en su punto exacto, hablando por ejemplo de fruta, pero en su punto exacto para ser comida y aportando lo necesario para el cuerpo. Va a ser así, el tema del alimento va a ser una cosa también que va a suponer cada cosa que se coma una propia bendición, ¿no? Y nos habla, la tierra producirá muchos frutos, y ahí nos lo dice, yo creo que puede ser en ese sentido, de esa manera, tomar de la propia naturaleza y ¡pum!, inmediatamente brota. Vale, puede sonar a... Eso no puede ser, es irreal ya, pero es que va a ser Dios aquí manifestado. Entonces, igual que Cristo en su momento maldijo esa higuera y al día siguiente estaba seca desde la raíz, una higuera que no estaba dando fruto, que en cierto modo yo creo que eso representa como la propia ceguera espiritual que Dios ha provocado en el pueblo de Israel, pero igual que en un día provocó que se secara desde la raíz, ¿no? Pues así, o sea, es que el Creador no necesita estar regando para que algo crezca, ¿no? El Creador crea, el Creador decreta, Él es el único que decreta, y que además decreta con
digamos, con un resultado, ¿no? Aquí nosotros podemos dedicarnos a decretar, a declarar, yo declaro, yo decreto, yo ato, yo desato, pero realmente tú no haces nada. El que lo hace es el creador, que él es el que puede crear, ¿no? Entonces, el que puede atar, desatar, el que puede hacerlo todo con la simple orden de hacerlo, quizá incluso con su propio pensamiento, pero bueno. Amós 9:13, la tierra producirá muchos frutos. También esto nos lo argumentan en Isaías 55:13. Aquí nos están hablando de una invitación a la salvación del Señor. Y nos dice: donde antes había espinos crecerán cipreses, donde crecía la ortiga brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Toda mala hierba, todo que ya no va a ser eso, solo en los frutos, solo va a afectar a todos los elementos. Todo verdaderamente se va a ver regenerado. Digamos, la naturaleza va a acariciar al hombre, va a sostener al hombre, va a ser un lugar verdaderamente cómodo de estar, agradable de estar allá donde se encuentre cada uno, ¿no? No va a ser como ahora, a lo mejor, pues es verano, tengo alergia al polen, no puedo estar en este lado, porque el polen me genera lloro, me genera congestión, me genera tal. No va a haber ese tipo de cosas. Va a ser una naturaleza que verdaderamente, bueno, es que es difícil, es que por no decir casi imposible de imaginar, ¿no? Pero todo eso, todo malas hierbas, cardos, ortigas, van a ser cambiadas por hierba buena, ¿no? Por naturaleza benigna en ese caso, que no va a provocar ningún tipo de malestar al ser humano, ni a los animales, ni a nada. Entonces, bueno, pues es algo que va a ser increíble, ¿no? Verdaderamente increíble. Entonces nos dice también en Joel 2, 24, 25, ¿quién no querría vivir todas estas cosas, no? El camino para vivirlo es entregarnos a Cristo. Imaginad por un momento las personas que estén continuamente rechazando a Dios, lo que sería estar esos 1000 años en el infierno esperando al juicio ante el gran trono blanco, y luego se vería si por las obras Dios concedería la salvación en ese caso. Pero es que son 1000 años también, de estar disfrutando precisamente de un mundo prácticamente perfecto. Bueno, es una gran renuncia también. 2:24-25, Joel, y nos habla también de que el Señor promete restauración, y dice: no teman animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor, los árboles volverán a colmarse de fruto, las higueras y las vides se llenarán una vez más. Alégrense, habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. Joel 24:25. Vale, yo he empezado a leer desde el 22. Bueno, pues ya seguimos. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Entonces esto también tiene un sentido con la restauración histórica, porque Joel se escribió en el 835 y 796 a.C., entre esos años. Entonces hay un cumplimiento histórico, pero también hay un cumplimiento profético, ¿no? De lo que también vendrá, porque nos habla, aunque hemos leído a partir del 22, pero también nos habla ahí de los animales, y por lo que también se va a experimentar en los últimos años, y esa restauración final. Bueno, él habla ahí como a los animales, ¿no? No van a estar leyendo la Biblia a los animales, pero también lo que quiere decir, incluso ya en este tiempo, cuando se está viendo, hay animales que están muriendo en sitios, pues por el cambio también de las temperaturas, todos estos cambios que de hecho pueden estar provocados por ese planeta que ya se ha identificado por muchos científicos oficiales. O sea, ya no estamos hablando de gente a lo mejor astrónomos aficionados, no estamos hablando de eso. O sea, verdaderamente muchos institutos astronómicos de varios países ya han identificado que hay un planeta que está dentro del sistema solar, que está provocando cambios me parece que era en Urano, en Plutón,
están ya modificando, están alterando el sistema solar, y eso también probablemente está ya afectado también a estos cambios a este cambio climático. No tiene nada que ver con el cambio climático que nos vende el sistema y a través del cual justifican las fumigaciones, bueno, y otras barbaridades que hacen, pero hay un cambio que viene provocado por este planeta masivo, que, insisto, ya se ha identificado, hay demasiadas pruebas, la propia NASA que ahora lo niega, que parece que es la gente que la gente es a la que tiene como referencia. Hay pruebas gráficas de periódicos y de 3-4 publicaciones de entre los años 1983, incluso antes me parece, o puede ser que fuera a partir del 83, pero hay publicaciones, están las fotografías tomadas de las publicaciones con fecha, donde ellos hablaban de este planeta, no sé si entonces ya también lo llamaban Planeta X, porque fuera, no sé, bueno, no sé si lo llamaban así, pero vamos, un planeta misterioso, así lo determinaban en la publicación. Entonces, que ahora lo nieguen básicamente responde a que pues esa agencia también está controlada, esa agencia cumple una labor de desinformación y por lo tanto no van a hablar, pero Dios también tiene a gente que estudiando en ese campo, o sea, estando especializados en ese campo, están difundiendo información para el bien de la humanidad, ¿no? De que estén advertidos. Incluso un diputado brasileño llegó a hablar de todo esto, bueno, en medio del Congreso, ¿no? Leyó así como un informe que en teoría también le había enviado la NASA. Entonces, no sé. Oficialmente parece que niegan de cara al público masivamente, pero quizá en la vía interna y entre contactos que ellos tengan, pues sí se están poniendo alerta, ¿no? Esto también podéis buscar información sobre, lo he mencionado también varias veces, Carlos Muñoz Ferrada, podéis ver cómo esta persona localizó, él lo llamaba un planeta cometa porque tiene aparte 3 diferentes velocidades, pero bueno, lo tenía absolutamente localizado y estudiado, un astrónomo muy reconocido en Chile, había incluso llegado a predecir algunos, no le querían dar crédito en algunos casos, pero acertó incluso algunos terremotos, porque los terremotos en algunos casos se puede predecir, no estamos hablando de los terremotos que se puedan provocar a través de la tecnología HARP y otra tecnología que puedan tener para generar sismos, pero bueno, esta persona lo tenía localizado y es verdad, los tiempos, pero digamos, es que los tiempos que se den en cuanto a cuando la Tierra verdaderamente se va a ver afectada por su órbita, no se pueden, digamos, determinar con precisión porque es un planeta errante que tiene, pues eso, tiene una órbita errática que no es tan controlable y no se puede predecir de tal manera, ¿no? Porque además es un elemento que el propio libro de Isaías, aunque ahora estamos en Joel, pero hemos estado varias veces en Isaías, nos habla de los instrumentos de Dios que vienen de lejana tierra, y perfectamente este planeta podría responder a muchos de los acontecimientos que puedan tener que ver con eventos climáticos o bueno, de juicio mismo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, pero vale, hemos dicho Joel 2, 24, 25, lo hemos leído. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Entonces, en lo histórico y en lo que va a venir proféticamente también en el tiempo del fin, ¿no? Va a haber una escasez de alimento, va a haber plagas, va a haber una situación que ni siquiera se ha vivido en partes del mundo a lo largo de la historia. Va a ser algo además mundial, va a ser algo global que va a afectar a toda la humanidad. Entonces también puede tener un sentido, una relación en cuanto a ese cumplimiento final y la restauración posterior, ¿no? Que también Dios llevará a cabo. Bueno, pues ahí está, porque antes también he leído 2 versículos que no correspondían al punto, así que pasamos, apartado C, donde nos habla de la gran bendición sobre la naturaleza, pero nos dice en este caso que habrá muchos cambios en el mundo animal. En Isaías 11, 6, 9, y nos dice, aquí nos habla del retoño del linaje de David.
Isaías 11, 6, 9. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos. El león comerá heno como la vaca, el bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Entonces ahí nos lo está diciendo, ¿no? Como, porque es muy triste también ver cómo la naturaleza en ese sentido se ha visto afectada por nuestro pecado. Esto mismo, los animales antes de que nosotros pecáramos, los animales no se comían unos a otros, no se atacaban unos a otros, vivían en paz también. Y esa causa nuestra, por lo que vemos toda esta destrucción y esta violencia a la naturaleza, es como para hacernos sentir culpables de ver que, bueno, pues que los animales también pues están padeciendo eso a causa nuestra, ¿no? Y bueno, pues también nos tiene que hacer sentir, bueno, compasión, cariño por los animales, son creación de Dios y bueno, pues que no se hagan las cosas que mucha gente desalmada no les importa hacer, ¿no? Contra animales en muchos casos pequeños, que se sienten muy grandes, pero finalmente el animal en muchos casos demuestra que es el humano, más que, bueno, la criatura, ¿no? Vale, entonces, nos lo está diciendo, el lobo y el cordero vivirán juntos. Algo impensable, ¿no? El leopardo se echará junto al cabrito, el ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. No habrá peligro de que ni siquiera, o sea, digamos que los animales van a estar también incluso guiados, en cierto modo, por la propia conciencia de Dios que va a controlarlo todo, en ese sentido, va a afectarlo a todo, y entonces, digamos que si un niño está jugando ahí, pues, junto a un león, junto a un potro, pues que el potro no va a tener un despiste y va a pisar al niño, o va a tener un arrebato y le va a pegar ¿cómo se llama? Una coz, no va a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Todo va a estar impregnado de esa gloria de Dios que va a impedir que esa maldad se manifieste, ¿no? En ese sentido. Entonces, va a haber una seguridad plena, incluso entre los animales. Lo hermoso que va a ser estar rodeado de todas las criaturas y, en fin, viendo esa paz también entre ellos, ¿no? Probablemente ante esa situación la gente lo que casi menos deseará será estar metido en las casas que haya. También se estará, pero bueno, ante esa situación yo creo que lo que va a querer el mundo es estar disfrutando, ¿no? de la creación, estar conectados ahí con... Bueno, hay una reconexión verdadera porque Dios está aquí manifestado, pero disfrutar de esa armonía, ¿no? Con la naturaleza va a ser muy agradable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no hace justicia a lo que verdaderamente se vivirá. Pero dice, el león comerá heno como las vacas, el bebé jugará cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada, ¿no? Jugarán como si estuvieran jugando con un cablecito, así será, y bueno, pues es asombroso cómo verdaderamente la naturaleza va a responder a esa bondad con la que Dios inicialmente la creó, ¿no? En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Entonces, será una retroalimentación. El hecho de conocer, de sentir, de percibir el amor de Dios va a ir afectando a toda la gente, ¿no? Entonces, recibiendo de ese amor se va a tener que entregar amor, ¿vale? Va a ser algo que se va a ir precisamente retroalimentando entre personas, y toda la zona que delimite ese lugar, la tierra de Israel, ese lugar, pues toda, digamos, esa gloria, ese amor manifestado va a crear como una barrera donde quizá más alejado en otras tierras, en otros lugares pudiera haber conflicto, pero digamos allí no, allí va a ser todo liviano, tranquilo, pacífico, seguro, así va a ser siempre, ¿no?
por la propia gloria de Dios manifestada. Y también a causa de eso, de conocer precisamente al Señor, ¿no? Porque cuando Dios esté ahí, verdaderamente se va a sentir la plenitud, una plenitud que acaba con ese vacío que hoy en día también se siente en muchos momentos, incluso en gente creyente, porque hay esa distancia con Dios y eso nadie lo puede llenar y en cierto modo en algunos casos pues echamos de menos, ¿no? Poder estar disfrutando con Él, pero bueno, todo llegará al final, así que vale. Habrá muchos cambios en el mundo animal, Isaías 11:6-9 y también Isaías 65:25. Creo que aquí nos hablan un poquito la misma idea del niño jugando con la cobra, creo. No lo sé, a ver. Isaías 65:25. Aquí nos habla de ese juicio y la salvación final, también. Y dice, el lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá heno como el buey, pero las serpientes comerán polvo. En esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo. Yo el Señor he hablado. Será una situación de paz verdadera, auténtica y manifestada. No va a haber lugar a la traición, no va a haber lugar a la conspiración, no va a haber lugar, menos en lo que es el territorio donde esté Dios reinando. Básicamente porque si alguien entrara o pretendiera con esa intención, quizá, yo no voy a decir, pero a lo mejor quizá incluso moriría antes de eso, ¿no? Por la propia gloria de Dios. Podría ser, no lo sé. Pero vamos, o directamente que lo repela, que no se le permita, ¿no? Como si hubiera una fuerza invisible, manifestada y que no le permitiera avanzar a quien fuera con esa mala intención, ¿no? Va a haber, bueno, pues como una grada ahí de protección, ¿no? Alrededor de todo Israel. Vale, vamos al último apartado de este punto 4 y nos dice, la creación anhela ese día, en Romanos 8, 19, 22, y aquí nos está hablando de la gloria futura. Bueno, y aunque vamos a leer 19, 22, por empezar ya, como es el versículo anterior nada más, el inicio de este apartado, leemos, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Vale, ahí acaba el versículo 22, entonces es un poco precisamente eso, exaltarse, no solo en este momento, sino incluso en el tiempo de esos 7 años. Va a haber una angustia, una tribulación, persecución, dolor, sufrimiento, sí, pero va a ser finalmente un periodo solo de 7 años. Hay que consolarse continuamente con lo que se sabe que va a venir. Entonces dice, pues la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Entonces, esto también nos puede estar hablando precisamente del momento del arrebatamiento, cuando se los lleva, ¿no? Cuando se los lleva de aquí. Porque eso para el mundo va a ser un momento donde el mundo va a decir, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde? Y van a decir, pues son hijos de Dios, porque se han ido con Él. No todo el mundo, pero hay mucha gente que va a conocer del arrebatamiento. No va a ser algo nuevo tampoco. Entonces, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Porque además los hijos de Dios ya van a estar durante los últimos 7 años del periodo de esta historia final, hasta que llegue el milenio, ya van a estar en esa gloria de Dios. Entonces, precisamente lo que nos dice es que la creación, bueno, primero nos dice que fue la creación la que se convirtió en maldición contra la voluntad de Dios. Dios no lo quería, pero bueno, fue nuestra propia decisión, ¿no? Y dice, sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria. Entonces, es precisamente lo que Cristo trae, esa restauración, esa transformación, ¿no? Con el milenio.
y se une, nos habla de que se une, nos habla de como que los hijos de Dios ya están en esa gloria y la creación se une, ¿no? Aunque en ese caso es que Jesús, la Iglesia, bajan y entonces restaura Cristo la creación, ¿no? Pero hay una fusión ahí de entre la propia creación y la gloria que ya están experimentando los hijos de Dios por estar en la presencia del Señor. Y dice: pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Por eso es la situación profética que Cristo nos anunció. Haced una investigación, un balance, un estudio de el nivel de los terremotos, cómo se ha ampliado en los últimos 6, 7 años, 10 años, incluso menos, puede que sean los últimos 4 años, pero bueno, hay un incremento de terremotos brutal. Antes se escuchaba a lo mejor, había un terremoto 6 y pico, y verdaderamente la gente nos llevamos las manos a la cabeza, uy, este terremoto, y ahora es que es un continuo, un diario, y además lo vemos como algo menor, pero no es así, no es así, o sea, es básicamente parte de ese principio de dolores, y el resto de cosas que también nos demuestra, también pues la situación social, todo es parte de la creación, el humano, además es la parte preciada para Dios de toda su creación, la más preciada. Entonces, finalmente, incluso con las personas que rechazan a Dios, hay un deseo, en muchos casos, de justicia, de que hubiera un mundo de otra manera. Entonces Cristo os ofrece vivir ese mundo de otra manera, pero solo lo podéis conseguir, solo lo podéis experimentar a través de Él. No hay ascensiones, no hay cambios vibracionales, no hay, quiero decir, en un contexto nuevaerista no lo hay, no hay ascensos a otros planos de conciencia. No hay esas cosas, todo eso es precisamente el engaño para que no seáis partícipes de esas cosas y no pongáis y depositéis la fe en quien va a hacer real estas cosas, ¿vale? Entonces el engaño está en eso. Si queremos vivir ese mundo ideal, solo lo podemos hacer a través de Jesús, solamente, exclusivamente. Vale, la creación anhela ese día. Vale, vamos entonces al punto 5, entramos ya en los dos últimos, aunque verdaderamente el 6... el último punto ya no hay versículos, simplemente nos dan los apartados, los leeremos así y bueno, son dos ideas, entonces las diremos ahora. Entonces vamos al último versículo, lo que sería del bosquejo. Cada individuo será grandemente bendecido, en Isaías 65, 20, 22. Aquí nos está hablando de, nuevamente es el capítulo de juicio y salvación final. A la persona que vea esto y quiera investigar más sobre el tema del milenio, que no es que haya mucho más, pero bueno, que os leyerais el capítulo 65, me parece también capítulo 66, nos siguen hablando. Es que a veces en la Reina Valera del 60, aquí nos lo titulan este apartado de otra manera, lo quiero mirar. Sí, en el 66 también, porque en el 65 aquí nos habla más del castigo de los rebeldes, pero bueno, también hablan de cielos nuevos y tierra nueva a partir del versículo 17 del capítulo 65, y luego en el 66 también. Entonces, si alguien ve el vídeo y le apetece seguir leyendo, investigando sobre este tema, sabiendo qué más nos habla Dios sobre esto, pues bueno, ese capítulo Isaías es uno de ellos, ¿no? Vale, y parte de los que se han tocado también, hay otros muchos datos que, bueno, dentro del bosquejo no nos lo tocan, entonces, por seguir el orden, no los leemos. Entonces dice: cada individuo será grandemente bendecido, Isaías 65, 22, 20. 65, 22, 20. 20, 22. Claro, no podía ser para arriba, ¿no? Y dice: los bebés ya no morirán a los pocos días. Vale, es lo que he leído antes. No lo quería haber hecho, pero no me he dado cuenta. Da igual, lo volvemos a leer. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. En esos días la gente habitará en la casa que construya y comerá del fruto de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas, ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles, y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo.
Entonces, nos lo dice, los bebés ya no morirán a los pocos días, los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido. Obviamente no va a haber abortos, y yo es algo que tengo dudas, porque si es verdad que Dios nos dice que cuando le preguntaban a Jesús, bueno, le ponen en la circunstancia, en un ejemplo de una persona que se hubiera casado varias veces con varios maridos, pero que no hubiera tenido hijos con algunos, o sí con algunos, o solo al final con el último, y le preguntaban de quién sería esta mujer en el reino, y Cristo dice, allí no se casarán ni se darán en casamiento, pero allí nos están hablando de no se casarán ni se darán en casamiento. Yo no, en principio pienso también que no habría una reproducción, pero no lo sé, no lo tengo tampoco tan claro. A lo mejor durante el periodo del milenio sí se... Esto lo digo así, de verdad, o sea, lo digo como una opción, como una opinión, nada que tenga que ver con doctrina bíblica, pero pensando que hay como una restauración a lo que inicialmente era, pese a que va a ser una mayor bendición que lo que tuvieron Adán y Eva, pero como se va a restaurar, digamos, la tierra a ese nivel, yo pienso que a lo mejor Dios, en ese sentido, durante ese milenio, pueda permitir que, porque nos habla también de que va a haber bebés, y que no solo sea para el pueblo de Israel o para la gente que haya sobrevivido, a lo mejor se permite seguir reproduciendo para luego ya en la eternidad, bueno, Dios todavía tener, porque además es que serían 1000 años de estar creciendo el número de personas, ¿no? En ese caso, no sé cómo será, no sé si serán que se puedan solo reproducir las personas que entren al milenio con un cuerpo humano mortal todavía, no lo sé, no sé si habrá una restauración en ese sentido para que durante el milenio se pueda procrear, aunque no haya ese ritual del casarse, el casamiento, que no haya ese ritual, porque además haya a lo mejor una persona especial para ti dada con la que tú vivir o estar sin necesidad de pasar por ese altar porque estará la consagración de Dios. Yo no sé cómo va a ser verdaderamente, es algo que no se nos aclara tampoco la palabra, hay gente que habla de una cosa, hay gente que habla de otra, no lo sé, pero bueno, estará por ver. Aún así también aquí nos habla de bebés que no morirán a los pocos días. Entonces tiene que haber necesariamente personas que todavía mantengan un cuerpo mortal, ¿no? En ese caso. Pero por eso precisamente, porque a Adán y Eva, antes de pecar, ya se les mandó fructificar y multiplicaos. Por lo tanto, gozaban de la inmortalidad. O sea, tenían un cuerpo inmortal. No sé, no sería un cuerpo glorificado, porque no sería así, pero tenían un cuerpo inmortal. Entonces no lo sé, no lo sé. Yo no lo descarto, desde luego. No lo sé cómo será. Y dice, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. Porque además aquí, en este caso ya va a ser precisamente por algo personal. O sea, va a ser algo que van a hacer ya de las personas. O sea, no va a ser un pecado, una tentación por parte del diablo porque va a estar además encadenado. Y dice, en esos días la gente habitará en las casas que construya y comerá del fruto de sus propios viñedos. Por eso la gente va a tener sus espacios, va a tener su tierra, va a tener sus lugares, pero las van a trabajar ellos para ellos. Y va a ser verdaderamente como debería ser. No que tú tengas que estar trabajando para que tu trabajo reporte mucha más ganancia a otros, sino que cada uno trabaje en lo suyo, que cada uno haga su labor, se lleve su propio beneficio, que no haya explotación, que no se aproveche nadie de nadie. Va a ser plena justicia y la gente además va a trabajar con gusto, con gozo, porque claro, no podemos pensar, van a ser 1000 años a la Bartola aquí tirados y mirando, contemplando la creación, disfrutando, ¿no? No va a ser así, pero va a haber un trabajo, va a haber, y además en lo que son los hijos de Dios ya con esos cuerpos glorificados, no se va a experimentar ese cansancio, imagino yo. Entonces, o sea, va a ser de otra manera, es que va a ser, es inconcebible verdaderamente todo lo que va a suceder, pero bueno, nos dice, pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles, y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. O sea que aparte va a haber tiempo para todo, ¿no? Va a haber tiempo para estar trabajando, pero va a haber tiempo para disfrutar, va a haber tiempo para estarse relacionado con la gente,
la gente a lo mejor estudiando también palabra, quién sabe todo lo que se va a disponer. Pero si esta realidad, o sea, hemos llegado a este avance con los 6000 años establecidos por Dios, yo me mantengo en ese baremo de tiempo, que es lo que Dios nos dice, si hemos llegado a este nivel, imaginaos lo que durante ese milenio va a haber del creador de todo. Luego ya, el imaginar ya la eternidad ya será algo, o sea, será imposible. Quizá en el milenio tampoco podamos imaginar exactamente cómo es la eternidad y que sea una sorpresa más de Dios, ¿no? Pero si con esto vemos y decimos, uy, cuánto avance, cuánto desarrollo, la de cosas que hemos logrado los humanos, imaginar lo que nos va a ofrecer el creador, lo que va a disponer para toda la creación, ¿no? Vale. Bueno, y aquí habla del pueblo, pero evidentemente, pues eso, dentro de lo histórico del pueblo de Israel hay un pueblo que finalmente es el pueblo de Dios, sacado, extraído de toda la creación, de toda la humanidad, ¿no? Vale. Entonces cada individuo será grandemente bendecido, dispondrá de su lugar, no va a tener que estar pagando una renta, va a tener su casa, va a tener lo suyo y suyo es. Y va a tener su tierra y suya es, y va a tener todo lo que tenga y suyo va a ser, ¿no? De hecho nadie va a necesitar, ni va a envidiar, ni va a desear de otro, porque todo el mundo va a tener lo que necesita. Va a ser una bendición tan grande que no va a haber ningún tipo no va a haber envidias, por lo general no debería ser así, que hubiera, aunque ya vemos que hasta el momento de la eternidad, cuando definitivamente el mal y todo lo impío, todo lo malo, incluso los pecadores son arrojados al lago del fuego y hay una separación ya definitiva y eterna, entonces ahí ya sí, pecado, muerte, ahí ya desaparece todo eso, ¿no? Para siempre, para toda la eternidad. Pero durante el milenio, digamos, hay ciertas cosas que todavía quedan y que Dios va a solucionar para que luego el Padre tome la autoridad durante la eternidad y el propio Hijo se someta al Padre, ¿no? Esto es una idea que yo creo que salió, creo que es en Corintios o en Colosenses, no lo tengo claro en cuál de los dos, pero así se nos dice, ¿no? Que el Padre finalmente, o sea, el Hijo finalmente somete su autoridad, la autoridad que el Padre le concede durante el milenio, para la eternidad ante el Padre, ¿no? Él se la entrega, todo lo que haya producido además un milenio. Vale, entonces hemos concluido, nos queda el punto 6, pero aquí no hay versículos, entonces nos dice razones de estas bendiciones. En base a este punto 5 dice, será el primer apartado, porque Cristo gobernará el mundo y todas las promesas se cumplirán. Todas estas cosas que Dios nos está contando, que podemos pensar, esto es increíble, esto no puede ser, esto es demasiado bonito para ser cierto, esto debe ser ficción, no me lo creo. Pues todo va a ser, y vamos a comprobarlo, que todas las cosas se van a cumplir, absolutamente todas. Esa es la creación, el ideal que en muchos casos podamos tener. Y yo esto también, ya lo dije en otro momento, no sé por qué, pero yo desde pequeño pensaba, tenía en mí el sentimiento como que existe un mundo ideal. Aunque no lo estuviéramos experimentando, y yo ni siquiera sabía cómo realmente estaba el mundo por aquel entonces, quizá tenía 6 años o por ahí, pero estaba convencido de que había un mundo ideal, y se llegará a experimentar, ¿no? Esa es la promesa de Dios. ¿Por qué? Además, otra de las razones de estas bendiciones es porque Satanás estará preso en el abismo y no podrá destruir nada más. Esto nos lo dicen al final de Apocalipsis, aunque no nos dan cita, pero bueno, vamos a ir a la cita donde nos lo dicen, que es tras la segunda venida. En el capítulo 20, versículos hasta el 3 vamos a leer. Aquí nos están hablando de los 1000 años del milenio, precisamente. Dice, luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Esa influencia que además él tiene sobre el mundo, pues bueno, va a ser una pesada carga que sí se va a eliminar, se le va a limitar, no va a tener acción ni influencia sobre el mundo. Entonces es importante, ¿no?, que eso también suceda para que
bueno, pues para que el propio Cristo pueda estar aquí reinando, o sea, esté reinando, no es que pueda, sino que esté reinando, porque lo que no puede ser es que Él venga a reinar y el diablo también ande por aquí suelto, correteando, no puede ser, es que es incompatible. Es incompatible porque el diablo ante esa gloria de Dios tampoco tendría la opción de verdaderamente actuar. Entonces, Él es quitado y entonces Cristo ya llega, porque a lo mejor incluso si no fuera así, si no fuera encadenado y echado al abismo sin fondo, a lo mejor incluso por la propia gloria de Cristo ya sería destruido. No destruido porque no es el plan de Dios, pero que en todo hay un sentido de por qué Dios lo hace. Dios lo retira, entonces, pues entonces se produce ese reinado milenial de Jesús, ¿no? Pero bueno, están esas dos condiciones, tanto que el príncipe del mundo es arrojado fuera, es quitado, es excluido, cesa su influencia, y por otro lado, la bendición, toda esta bendición que se va a experimentar es precisamente porque Dios mismo va a estar pisando esta tierra, ¿no? Tras esa segunda venida. Pues nada, chicos, inicialmente me parecía un bosquejo que iba a ser muy largo, y porque tiene bastante texto al principio y tal, y lo había tenido entre las opciones, pero no lo había hecho hasta ahora, así que nada, yo espero que esto nos haga confiar en la promesa de Dios, nos haga entrar al camino de Dios. Si sentimos ese gozo de decir, yo quiero experimentar esto, pues a lo mejor el sentir eso es directamente un llamado, porque además hemos visto que nos dice que se aliente la gente, que se anime la gente con este mensaje, ¿no? No es todo tampoco anunciar lo que viene, lo malo, la destrucción, no, hay que anunciar también el futuro glorioso que Dios nos ha prometido a toda esta creación, ¿no? Donde se disfrutará del plan inicial que también constaba ya en la obra de Dios, ¿no? Así que nada, chicos, cuidaros mucho y que Dios os bendiga. Chao.